Muy bien, buenos días. Estamos con el teórico correspondiente al 7 de junio del taller de competencias comunicativas. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos comenzado hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con la caracterización de los textos expositivos. Ya hemos visto que los textos expositivos explicativos tienen una función informativa y que de acuerdo con esa función, esa intención, lo que intentan es construir un texto que pueda validar una serie de conceptos, que sea unívoco, que utilice un lenguaje, un vocabulario que sea comprensible, utiliza generalmente el registro, los registros que aparecen pueden ser especializados o no, pero sí es un registro que intenta ser objetivo. Por lo general, ustedes lo van a encontrar en forma escrita, pero también aparece en la exposición oral como parte del formato de la clase de texto, una exposición oral, una clase, por ejemplo, esta clase que es una clase expositiva, tiene esas características, va a reunir las características generales de la exposición. Han visto también las clases de oraciones que se utilizan, que son oraciones enunciativas, que afirman o niegan algo. Una serie de características que nosotros podemos entenderlas como que este esquema general de los textos expositivos con una introducción, donde se plantea un tema, un desarrollo, donde se dan todas los, digamos, el contenido, la exposición de los principales contenidos que va a tener ese texto, y luego una conclusión que funciona a modo de resumen, tiene además, cuenta además con ciertas características textuales. Esas características textuales o recursos discursivos de los textos expositivos explicativos son los que voy a dar en detalle hoy, que van a estar siempre orientados a esta intención del texto expositivo explicativo, que es dar a conocer algo, un saber. Estas características textuales son una serie de mecanismos lingüísticos y textuales que van a permitir la producción de ese texto con un determinado avance de la información, con la relación, el enlace de la información conocida con la información nueva, que va a permitir, digamos, eh, se logre un texto coherente y cohesivo. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en un texto coherente y cohesivo, no podemos dejar de lado la importancia de los conectores. Esto lo vimos en las clases anteriores, vimos cómo se organizaban de acuerdo con incorporar información, con objetar parte de la información, con ampliar, con conectores que van a permitirnos reformular, es decir, toda una serie de características que tienen los textos expositivos explicativos. Pero aparte de esos textos, nosotros nos vamos a encontrar, perdón, aparte de esas características se van a materializar, se van a concretar en recursos discursivos. Y estos recursos discursivos son aquellos que van a permitir esa objetividad, la claridad en la información, la precisión en la información. Vamos a ver uno por uno. Primero de los recursos es la definición. Cuando hablamos de la definición, estamos hablando de una clase, de un recurso
que tiene una forma breve que se refiere de una forma muy sintética para decirnos cómo es un objeto, cómo o a qué nos referimos con un cierto concepto o qué es determinada cosa. Va a mencionar la definición, va a ser un texto que va a tener una trama descriptiva y va a tener una función informativa. Porque me va a señalar las características de algo cuando yo defino, digo qué es algo. Pero también digo cómo es ese algo. Me va a permitir la definición distinguir un objeto de otro objeto. Las definiciones son brevísimas descripciones que me permiten a mí distinguir una cosa, un proceso, un elemento de la multiplicidad de elementos que existen. Yo defino algo cuando digo qué es algo o cómo es algo. En los textos expositivos explicativos, las definiciones aparecen de manera recurrente, porque como es tan importante que yo tenga claro de qué se está hablando, que necesito aclarar conceptos. Y muchas veces esos conceptos requieren una definición. Otro recurso muy utilizado en los textos explicativos es la ejemplificación. ¿Cuándo yo realizo una ejemplificación? Cuando de un concepto abstracto de difícil aprehensión, de difícil comprensión, un concepto muy general, yo tomo un caso concreto y se materializa en ese caso concreto esa abstracción. El ejemplo permite que nosotros como receptores podamos comprender exactamente a qué se está refiriendo un concepto, a qué se está refiriendo una definición. Cuando yo me encuentro quizás con una realidad de difícil aprehensión, de difícil comprensión, ejemplifico. Yo con el ejemplo lo que realizo es identificar una individualidad que responde a las características de esa generalización, de ese caso, de esa definición general, y digo, este es un caso de tal cosa, y este es un ejemplo de tal cosa. ¿Para qué me sirve el ejemplo? Para que uno pueda apropiarse rápidamente de un concepto quizás tanto vago o quizás demasiado abstracto como para que yo lo pueda asimilar como receptor. Otro recurso que tiene el texto expositivo explicativo es la reformulación. ¿Cuándo reformulo? Cuando estoy explicando algo, estoy diciendo algo y me doy cuenta que quizás no queda suficientemente claro y lo vuelvo a decir de una manera diferente. Pero digo lo mismo. La reformulación siempre está encabezada por conectores como es decir, dicho de otra manera, en otras palabras. Ustedes van a encontrarse con ese tipo de reformulaciones que permiten muchas veces que un concepto que quizás es un tanto oscuro, cuando se reformula diciendo lo mismo, con otras palabras, puedo yo entenderlo mejor. Recuerden siempre que el objetivo que tiene un texto expositivo explicativo es dar a conocer y lograr que el receptor comprenda. Para que el receptor comprenda, yo voy a necesitar seguramente definir conceptos, ejemplificar con situaciones concretas esos conceptos y probablemente si el concepto es demasiado complejo, demasiado difícil, demasiado ajeno,
lo tenga que reformular y lo tenga que explicar de otra manera. Entonces, definición, ejemplificación, reformulación. Veamos otro de los recursos que aparecen en los textos expositivos explicativos, que son las citas. Cuando hablamos de citas, estamos diciendo que utilizamos las palabras de otros que son una autoridad en el texto que yo estoy construyendo, en el tema que yo estoy construyendo, donde yo replico de manera exacta lo que dijo un experto. Esas citas me permiten a mí validar, constatar, sostener estos conceptos que estoy desarrollando con una autoridad reconocida. Cuando se cita, es fundamental que nosotros señalemos en el texto la cita y hay una serie de normas que se deben respetar, que ustedes las van a tener que utilizar a lo largo de la carrera. Las que utilizamos habitualmente nosotros en comunicación son las normas APA, ¿sí? Esa es la sigla. Todos los años se actualizan. Ustedes tienen que empezar a usarlas o aproximarse, normas APA, así APA, las van a encontrar en Google y van a ver, tienen que mirar la última versión, donde indica, por ejemplo, si yo cito a un autor y tiene más de tantas palabras, tengo que poner entre comillas o solamente puedo hacer una reformulación de lo que dice y citar entre paréntesis, es decir, hay toda una normativa regulatoria de cómo se debe citar. Lo que yo debo hacer es justamente distinguir que esas palabras que aparecen allí no son mis palabras, que son de un autor distinto. ¿Existen otras normas? Sí, además de las APA. Existen otras normas, Matías. Cada institución, por ejemplo, la Universidad de La Rioja de España utiliza unas normas que no son las APA. Hay publicaciones cuando ustedes estén más avanzados en la carrera y seguramente quieran hacer algún tipo de publicación en revistas de comunicación, van a tener que fijarse a ver cuáles son las normas que regulan esas revistas. Generalmente nosotros para las tesis finales solicitamos las normas APA actualizadas, pero ustedes se pueden encontrar con normativas de citas de cualquier otro tipo. Por ahí en unas publicaciones extranjeras eligen otro tipo de citación. Lo que es importante es que si yo voy a utilizar las palabras de otro, esto debe quedar muy claro en mi texto. Que no es mi palabra, que es la palabra de otro. Y eso se logra con la citación pertinente y oportuna de cada una de las extracciones que yo he hecho de otros textos para sostener mi texto. Generalmente las citas van a ser de personas autorizadas, de personas autorizadas en el sentido de autoridades en ese tema. Dice Ibrodur Lucas, ¿puede traer problemas de derecho de autor? Por supuesto, por supuesto. Pueden ser acusados de plagio si cortan y pegan de otro autor y no lo citan. Es vergonzante, pero hay mucha gente que lo hace. Existen programas dentro de las instituciones, programas para detectar plagios, así que eso está normal. ¿Cuál es la diferencia de las normas APA con otras normas? Y bueno, van a tener que compararlas ustedes.
Por ahí tiene que ver con los tipos de letra. Por ahí en algunas normas solicitan que las notas se hagan al pie, en otras normas que las aclaraciones o las, digamos, cuando yo hago una referencia se pongan al final, antes de la bibliografía. Otros dicen en función del número de palabras, que va entre comillas o no. En algunos casos solicitan que se aumente la sangría. Cada norma, cuando a ustedes les toque escribir, verán cuál es la norma que se les solicita y tendrán que responder a esa norma. Eso está disponible, ¿eh? Bien, lo importante es que cuando uno está utilizando las palabras de otros, se cite y se diga, esto no lo digo yo, lo está diciendo tal o cual especialista. Bien. Otro de los recursos que utilizan los textos expositivos explicativos son las analogías. Cuando yo realizo una analogía, cuando comparo, disculpen, pero estoy admitiendo compañeros, cuando yo comparo, conozco un fenómeno, y se lo conozco muy bien, y estoy enfrentando un fenómeno, estoy tratando de explicar un fenómeno que no es tan conocido por mi auditorio. Entonces establezco lo que se denomina una analogía. Comparo las características de uno, de similares conceptos, para poder explicar estos conceptos nuevos, ¿no? Así que el uso de la analogía me permite a mí también que el receptor que conoce determinados, que tiene determinados saberes, pueda establecer las comparaciones con estos nuevos saberes. Serían, digamos, las descripciones generales del texto expositivo. Ustedes ya lo tienen a esto en la plataforma. Me interesaba que ya lo cerráramos al tema porque necesitamos avanzar con otro tipo de contenidos con otro tipo de contenidos, disculpen, del desarrollo del programa, ¿sí? Ustedes, nosotros estamos ahora en el eje que se concentra en el texto expositivo y vamos a ver, no en esta clase, sino en la próxima clase, vamos a cerrar con los textos de divulgación científica que son exactamente, o digamos, hemos elegido dentro de la cátedra como aquellos textos que corresponden al periodismo, al género periodístico, a este género de los que hablaba Bakhtin, que tiene una característica particular que es la difusión de la ciencia. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy vamos a ver otras cuestiones. Dentro de la unidad que estamos desarrollando, vamos a hacer un pequeño salto y vamos a ir a recordar o a fortalecer el concepto de la cohesión textual. Cuando hablamos de cohesión textual, estamos hablando la representación sintáctica, semántica y pragmática de los procesos de conectividad que se dan dentro del texto, ¿sí? Que pueden ser explícitos o pueden estar implícitos dentro del texto. En el caso de los implícitos van a estar los enlaces semánticos, es decir, los vínculos que se dan a partir del significado. Y en el caso de aquellos enlaces explícitos, nosotros los vamos a ver en la superficie del texto y los vamos a ver a través de los fenómenos gramaticales que se producen en estos textos. Cuando pensamos en la cohesión, estamos en el nivel microestructural. ¿Se acuerdan del cubo que vimos al principio del cuatrimestre con la complejidad del texto y hablábamos de las dimensiones y de los niveles? Cuando pensamos en la cohesión, estamos
en el nivel microestructural, es decir, en estas relaciones que se van a dar tanto en las dimensiones notacionales, morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas, pero a nivel microestructural. Eso lo veo en la superficie del texto. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a distinguir cuando hablamos de cohesión? ¿Cómo se logra la unidad de significado de un texto a partir de la cohesión? Va a tener que ver con dos grandes tipos de relaciones que se van a producir. Unas dentro de lo que sería el lenguaje oral, dentro del registro oral, y otras que se producen dentro del registro escrito. En la oralidad, como ya lo han visto, como ustedes ya lo han visto, en la oralidad se utilizan referencias exofóricas. Exo quiere decir afuera del texto, porque se dan en función de la situación de comunicación. Esas referencias exofóricas requieren considerar la situación de comunicación y se van a producir en un intercambio oral. Pero hay otro tipo de referencias que se dan dentro del texto, y como se dan dentro del texto, se denominan endofóricas. Endo, dentro. Exo, afuera. Exo, afuera. Endo, adentro. Son prefijos que vienen del griego, ¿no? Estas referencias endofóricas son necesarias para que el texto tenga continuidad, para que el texto tenga significatividad, para que el texto establezca relaciones internas que me permitan a mí entender cómo van vinculándose una idea con la siguiente. Entonces, estas relaciones endofóricas, las que se dan por dentro del texto, a su vez pueden ser de dos formas. Las anafóricas y las catafóricas. Las referencias anafóricas son las que se refieren a las, para que yo pueda comprender, para que yo pueda comprender, puedan darle significado dentro del texto, es necesario necesito remitirme a otra información, a otro término, a otra proposición que se mencionó con anterioridad. La referencia catafórica, en cambio, va a ser aquella que me va a permitir como adelantar, es un recurso que me va a permitir adelantar una información que voy a dar más adelante. Una relación endofórica, anafórica, dentro del texto y que me remite información de antes, por ejemplo, es cuando yo utilizo un pronombre X, ese pronombre X me está remitiendo a un término que yo he utilizado con anterioridad. Entonces el lector sabe que ese pronombre se refiere a ese término y no a otro término. Voy a darles un ejemplo. Voy a tomar de un prólogo acá. Que dice: los mitos son historias que el ser humano crea para explicar lo que no entiende. Es común oír esta afirmación, y aunque en todo rigor es correcta,
también es superficial y simple, como afirmar que el mar es un montón de agua. Fíjense que en este caso, en este pequeño fragmento que les leí, utiliza en este texto expositivo una analogía, compara una definición, los mitos son historias que el ser humano crea para explicar lo que no entiende, objeta de eso, cuando dice, aunque en todo rigor, también es superficial y simplista, dice, y ahí establece la analogía, como afirmar que el mar es un montón de agua. Yo estoy ejemplificando lo que expliqué hace un ratito. Hoy sabemos que los relámpagos provienen de las cargas eléctricas acumuladas en las nubes y no del brazo de Zeus, ni del martillo de Thor, ni de las vasijas de los gigantes de Tlaloc. Sin embargo, el interés por la mitología de todas las culturas nunca ha muerto, porque los mitos son una fuente inagotable de conocimiento sobre nuestro mundo interior. El mito es una poética del universo, de la historia y de la mente humana. Como todo poema, se expresa a través de símbolos y metáforas que son mucho más que el significado literal de sus palabras. Hoy sabemos que los relámpagos provienen de las cargas eléctricas acumuladas de las nubes. Y no, dice, del brazo de Zeus, ni del martillo de Thor, ni de las vasijas de los ayudantes de Tlaloc. Para que yo pueda entender y no del brazo de Zeus, ni del martillo de Thor, ni de las vasijas de los ayudantes de Tlaloc, necesito que antes ya haya dicho, está hablando de los rayos, lámpagos, perdón. ¿Entienden a lo que me refiero o a lo que se refiere cuando hablamos de información que aparece antes y o que aparece después? Les doy un ejemplo de una conector temporal. Voy a tratar de hacer esto a medida que vayamos avanzando, ¿sí? La Roma de Augusto. Corría el siglo I antes de nuestra era. Roma ya no era una república, surgía el Imperio Romano con Augusto a la cabeza. El cambio de régimen político implicó una importante transformación de la cultura. Fíjense que en la oración anterior decía, ya no era una república y surgía el Imperio Romano con Augusto a la cabeza. El cambio de régimen político, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿A qué se estaría refiriendo? ¿Me escucharon lo que leí o no? Escucho con dificultad. Alejandro, te escucho entrecortado. Si podría repetir, porque se me cortó un poco. Corría el siglo I antes de nuestra era. Roma ya no era una república y surgía el Imperio Romano con Augusto a la cabeza. Punto y seguido. El cambio de régimen político implicó una importante transformación de la cultura. Eso del cambio del régimen político, ¿a qué se está refiriendo? ¿A Roma? No. ¿A Roma solamente? No.
Escuchen de nuevo. Corría el siglo I antes de nuestra era. Roma ya no era una república y surgía el Imperio Romano con Augusto a la cabeza. Punto y seguido. El cambio de régimen político implicó una importante transformación de la cultura. ¿A qué se está refiriendo el cambio de régimen político? A la cultura, profe. No, al cambio de gobierno, como acá me contestan, a Roma como un imperio. Dice, no era más república, ahora se transformó en imperio, son dos cosas distintas. A eso se refiere el cambio de régimen político. Cuando yo estoy leyendo el cambio de régimen político, me estoy refiriendo a información que se dio antes. Por eso es esa referencia a que ya no es más república, sino que es un imperio. Sería endofónica, anafórica. Endofórica, anafórica, ¿sí? Bien. ¿Entienden lo que estoy explicando? Porque veo silencio absoluto. Estoy dándoles un ejemplo de un texto cualquiera, chicas y muchachos, para que ustedes me entiendan cómo se van relacionando las ideas unas con otras. Sí, pero necesitaríamos más ejemplos porque me costó mucho entenderlo. Vamos a ver. El cambio de régimen político implicó una importante transformación de la cultura. Para mantener la cohesión del imperio era necesario lograr que el pueblo se sintiera identificado con su patria y su gobernante. Augusto comprendió muy bien esto. ¿Qué es lo que comprendió Augusto? Algo del pasado, ahora de nuevo algo que tenía que ver con el pasado. Algo que se dijo antes, que mantener la cohesión del imperio era necesario lograr que el pueblo se sintiera identificado con su patria y su gobernante. Augusto comprendió muy bien esto, identificación con la patria y con el gobernante. Se dijo antes. ¿Me entienden? Y supo rodearse de las personas que lo ayudarían a conseguirlo. Todavía no sé quiénes son las personas que lo van a ayudar a Augusto. Acá en el texto me está avisando que Augusto, el emperador Augusto, iba a rodearse o va a rodearse, visualizando esa situación política, de las personas que iban a ayudarlo en ese sentido. Se puso en marcha un monumental proyecto cultural. El Estado auspiciaba las artes y las letras para revitalizar el patriotismo de los romanos. Se exaltaba el origen divino de Roma, su destino sublime, la rectitud de sus valores ancestrales y el vínculo indisoluble entre el imperio y su emperador, la personificación del Estado y su virtud. Fíjense que lo que hace es, se dio cuenta Augusto, se rodeó de las personas. Estoy tratando de darles un ejemplo para que vean que cuando hablamos de cohesión y hablamos de referencias endofóricas, es cuando estamos leyendo, tenemos que ir leyendo a qué se está refiriendo algo, qué información ya me dio para que yo la pueda recuperar y qué información va a aparecer después para que yo esté atenta en el momento de leer a ver cuáles fueron esos fenómenos. En el ejemplo que les estoy dando de esta Roma de Augusto. ¿Me entendieron? Tomé un ejemplo cualquiera, pero en cualquier texto ustedes van a encontrarse con estas referencias, porque tienen que ver con
el modo en que nosotros vamos construyendo o vamos interpretando un texto expositivo explicativo. Cuando ustedes estudian, es una sugerencia, cuando ustedes estudian tienen que hacer ese ejercicio, porque si no repiten, leen 50 veces y resulta que después no entendieron nada de lo que leyeron. Tienen que hacer el ejercicio y decir, a ver, ¿esto a qué se está refiriendo? ¿De qué me está volviendo a hablar? ¿Qué me está adelantando? Tomé ese ejemplo, prólogo de una obra de Ovidio, que se llama Las Heroidas, era lo que tenía más a mano acá para no levantarme y buscar otra cosa. Bien, entonces, dentro de las referencias, en el texto oral, en el intercambio cotidiano, en la oralidad, en una comunicación simultánea, podemos perfectamente nosotros tener referencias exofóricas. Se van a referir a la afuera del texto. Pero en el texto, las referencias que yo tengo, con las que me voy a encontrar van a ser endofóricas. Esas referencias endofóricas pueden ser de dos maneras. Las anafóricas, cuando yo en el texto me encuentro con un tipo de información que fue dada antes y que yo la puedo recuperar porque la dieron antes, porque me fue dada antes. O la catafórica, que sería aquella que me permite a mí adelantarme o me va advirtiendo que más adelante me va a ofrecer mayor información. ¿Sí? Profesora, ¿y podría darnos un ejemplo de exofónica, si se tendría algún texto para leer? O porque no sé cómo sería el de la afuera. Las exofóricas, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes ahora y les digo, el cielo está complicado, ¿eh? Miren el cielo donde estén ustedes. Sí. ¿Cómo está el cielo en el lugar donde ustedes están en este momento? Si es que pueden ver el cielo. Está nublado, profe. Nublado, nublado. Entonces, me van a entender cuando digo, el cielo está complicado porque estoy viendo nublado. Esa referencia es por fuera del texto. Pero ustedes le van a encontrar el significado de lo que yo estoy diciendo, de que el cielo está complicado porque pueden ver el cielo y ven que está nublado. Eso es lo exofórico, lo que está por fuera del texto. Y yo lo voy a comprender si tengo información que esté por fuera del texto. Muchas veces esa información exofórico, ustedes lo van a encontrar después en la plataforma colgado al material como para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Muchas veces lo exofórico tiene que ver también con cierta información que disponemos todos, por alguna razón, todos y todas sean enterados y enteradas, y entonces en función de eso, el texto se da por sobreentendido que el lector está inmerso en cierta comunidad que reconoce o que sabe de lo que puede estar hablando el texto. Si yo abro un diario y el día 1 de agosto y dice, ¿ya tomaste la vacuna contra todos los males o ya te diste la vacuna contra todos los males? ¿A qué me estaré refiriendo por fuera de ese texto? A la 1 de caña con agosto ruda. en nuestra región. Caña con ruda. A la caña con ruda. Pero si no sé, si en el texto luego no se refiere a la bebida que tradicionalmente se toma el 1 de agosto en nuestra región para ahuyentar todos los males y que se dice que es la vacuna para todos los males de agosto, el que lee no va a saber a qué me estoy hablando, de qué estoy hablando, si es que dentro del texto yo no doy las referencias necesarias históricas para que se explique de qué estoy hablando. ¿Entienden con lo exofórico y lo endofórico?
Claro, Bien. y otra pregunta, en el caso del Sí, catafórico, yo lo tengo que analizar en el momento que sea la referencia. Por ejemplo, como decía que se iba a reunir con personas, el emperador, aunque después no el lo emperador. desarrolle. Sí, después lo desarrolla. Yo no les quise leer todo el artículo. Ajá. No, no, me refiero a que Yo no eso les después quise. se va a Lo que pasa desarrollar. es que te decide Augusto, les hago la síntesis. Dice, bueno, me voy a desarrollar. Necesito que los romanos, por favor, tengan una historia heroica de formación como tuvieron los griegos. No tenemos eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice Augusto. Me voy a rodear de gente de la cultura. ¿Y qué hace? ¿Lo contrata a Virgilio? Esto es así. Lo contrata a Virgilio y dice, mira, me tenés que armar una historia heroica de la formación de Roma. Entonces, ¿qué hace Virgilio? Escribe la Eneida. La Eneida, a diferencia de la Ilíada y de la Odisea, que tiene todo un rescate heroico de la cultura griega, la Eneida es producción de un autor, es Virgilio. ¿Para qué? Para que el romano tuviera una historia heroica con la cual identificarse. ¿Es un Entonces, ¿qué invento? toma? Toma a Eneas y hace un relato de Eneas, un héroe distinto de Odiseo, que era el griego, toma a Eneas, y Eneas es, digamos, el héroe que necesitaba Augusto para poder reivindicar, digamos, la identidad romana. Pero eso lo dice después del artículo. Esto se lo estoy sintetizando yo, pero lo que hace es, bueno, che, el Estado acá tiene que poner plata, voy a contratar a un escritor reconocido, este escritor reconocido es Virgilio, y le voy a decir, mira, no tenés que hacer una historia heroica. Estoy Inventada. traduciéndoselo de la manera más vulgar posible. Hacer una historia heroica, conseguime un héroe, porque yo necesito un héroe donde los romanos sientan que son parte de una épica. Inventa Eneas. Pero hay un autor ahí, no como en el caso de la Ilíada y la Odisea, que tenemos a alguien que los cantaba, que era Homero, pero no sabemos el origen exacto de todos esos relatos. Se los atribuimos a Homero porque era el Aeda el que las contaba. Bueno, pero no puedo dar ahora cultura griega o latino o greco-latino. Vamos a los Gracias, recursos de gracias. cohesión. Pero entienden lo que digo. No sé. Supongamos, estamos leyendo una novela y en la novela leemos y en un sector dice, y ella se encontró con quien 10 años después sería el asesino de su padre. Ya nos adelanta que ese personaje va a matar al padre de la protagonista 10 años después. Nos adelanta. Y eso es una referencia catafórica. O sería su peor enemigo después. Después nos enteramos por qué va a ser el peor enemigo. ¿Está? Son recursos cohesivos, son maneras Profe, yo que tenemos de ir. ¿Cómo? tengo una consulta, disculpe que le haya interrumpido. Decime, Rebeca. ¿Vio el trabajo que tenemos que entregar sobre la noticia? No, no lo vi. No, es con otro profesor, cierto, perdón. Yo no miro los trabajos. Miren, nosotros tenemos un sistema donde los profesores de los prácticos y las dos profesoras y el profesor manejan como profesionales que son, profesores universitarios concursados que son, su dinámica de trabajo. A mí solo me informan. Yo doy las directivas generales a principio de año, a mediados de año, luego ellos regulan los tiempos, los trabajos y la organización de cada uno de sus grupos. Y luego me informan. ¿Está claro eso? Les preguntan siempre, ellos siempre están dispuestos a colaborar, siempre están con
hacer. Bien, vamos a ver los recursos de cohesión. Volviendo a la cuestión de que son recursos que yo los veo en la superficie del texto, que los puedo reconocer, y se dividen en dos grupos de recursos. Los recursos gramaticales, que se basan en las relaciones tácticas que existen, digamos, se dan en la dimensión sintáctica, que se producen entre las distintas proposiciones del texto, que va a incluir también las relaciones morfológicas, va a incluir las clases de palabras Profe, que se vinculan entre disculpe sí. que la ¿Sí? interrumpa, pero no se la escuchó cómo se llama ese recurso. Recursos gramaticales. Los recursos de cohesión se dividen en dos grandes grupos, reitero. Los recursos gramaticales y los recursos léxicos. Los recursos gramaticales, tal cual el nombre lo indica, se va a basar en las relaciones sintácticas que se producen entre las proposiciones del texto, que va a incluir también las relaciones morfológicas de concordancia, por ejemplo, y las clases de palabras que se utilizan en los recursos gramaticales. ¿Cuáles son las clases de palabras? Y los recursos léxicos, léxicos deriva del griego, que tienen que ver con los recursos utilizados en superficie, pero a partir del vocabulario, a partir del significado de las palabras. Entonces, recursos de cohesión, dos grandes grupos. Léxicos, gramaticales o léxicos. ¿Cuáles son los gramaticales? Pero y más que se utilice, que ustedes lo van a poder reconocer, se llama el recurso de referencia, en algunos casos también denominado de pronominalización. Es decir, es el reemplazo de una palabra por un pronombre, o de un sintagma, es decir, de una construcción, por un pronombre, o de toda una proposición por un pronombre. Se va a reemplazar entonces una palabra o una construcción por un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? Los pronombres son aquellas clases de palabras que aparecen en el castellano que no tienen un significado, no son portadoras de significado por sí mismas, sino que se van a cargar de significado cuando tienen esa función de reemplazo. Por ejemplo, en una oración como si yo digo Juan come manzanas, punto y seguido. Las prefiere maduras. Ese las, ¿a quién se está refiriendo? A las manzanas. A las manzanas. No repite manzanas. ¿Pero qué utilizo? Ese pronombre átono, las, refiriéndome a manzanas, y no lo vuelvo a repetir en la otra oración. Nosotros utilizamos muchísimo ese recurso de pronominalización porque reemplazamos palabras o construcciones completas. Voy a tomar de nuevo, para torturarlos un ratito más, esto que les decía antes. Vamos a ver un ejemplo de pronominalización. Veníamos diciendo que Augusto requirió de, digamos, necesitaba auspiciar artes y las letras, y que decía
Decide, la obra maestra de esta corriente cultural y política fue la Eneida, de Publio Virgilio Marón. El poema épico que enaltecía el pueblo romano por descender de la antigua y gloriosa Troya. Vemos aquí una muestra del poder del mito. Ese aquí, ¿a qué se está refiriendo? A la historia esta que habían inventado. A la historia que inventó Virgilio. La historia que inventó, decimos, ay, nosotros no. Al poema, a la Eneida. Sí, Vemos perdón. aquí una muestra del poder del mito. La trascendencia de la Eneida fue posible gracias a que el poeta supo entretejer y unificar historias que estaban arraigadas en la mente de todo el pueblo, y su éxito fue tal que, incluso en la actualidad, su obra es uno de los pilares de la concepción de la cultura romana. Esa, su obra, el su, ¿a quién se está refiriendo? A Virgilio. A Virgilio. Ese pronombre su me está remitiendo a Virgilio, que fue nombrado antes. Entonces yo puedo rescatar esa su obra, se está refiriendo a Virgilio, no se está refiriendo a ningún otro. Entonces, uno de los recursos gramaticales, la pronominalización de referencia. Donde con un pronombre reemplazo en una proposición una palabra o una construcción completa, pero que a mí me permite como lectora saber de qué se sigue hablando. Otro recurso de la cohesión son los conectores. Ya habíamos visto los diferentes tipos de conectores en los textos expositivos explicativos. ¿Pero qué son los conectores? Son nexos, son uniones, son lazos, son construcciones que se utilizan para unir una idea con la siguiente. Generalmente van a encabezar la segunda proposición. Los conectores van a permitir también explicitar, queda evidente cuál es el tipo de vínculo que se produce entre una idea y la siguiente. Va a establecer las relaciones que se van a producir. Entonces, si nosotros vamos a agregar información en una proposición a la proposición anterior, seguramente utilizaremos conectores aditivos, es decir, que suman. Y también, además, a esto se suma, se agrega esto, construcciones más. O voy a plantear disyuntivas y voy a decir, utilizar o u, si es que la palabra siguiente comienza con una o. Y voy a presentar una posibilidad o la otra posibilidad. Blanco, negro, chocolate o vainilla. No la... Otro conector, otro tipo de conectores son los que objetan en parte la idea anterior, que son los adversativos. Estos adversativos lo que hacen es, a una idea que se viene desarrollando se le plantea una objeción. Se dice, sin embargo, pero, no obstante, serían algunos de esos ejemplos de esos conectores. Otros conectores son los de condicionalidad. Es decir, si tal cosa, entonces tal otra. Están todos los conectores temporales, los que me van a indicar anterioridad al momento de la enunciación, simultaneidad, anterioridad, los causales, marcar la relación de causa y
respecto, conectores lógicos que van a aparecer en los textos expositivos explicativos. Y que me van a decir, por lo tanto, por eso, por esa razón, por esa causa, ya que, entonces, van a marcarme todo ese tipo de relación. Los conectores me tejen de tal manera el texto que a mí me permite establecer las relaciones que se producen entre las ideas dentro de él. Entonces, un recurso de la cohesión gramatical es la pronominalización de la referencia. Otro es el de los conectores. Acá me preguntan algo, esperen que leo. No soy periodista, Lisandro, yo soy profesora en letras. No soy periodista. Sus profesores periodistas del equipo nuestro, los que son periodistas, que son comunicadores sociales, son el licenciado Torres Carmañola y la licenciada Eugenia Verde. Hoy es el Día del Periodista, así que tienen ocasión de saludar a los periodistas que conocen o a los periodistas que respetan. Soy muy vapuleada en los últimos años, en todo sentido. Salúdenlos y reivindiquen la importancia que tiene el periodismo en la defensa de los sistemas democráticos. Bien. Perdón por la digresión, era para responder a la pregunta de uno de sus compañeros. Bien. Dos de los recursos gramaticales. Otro recurso gramatical muy utilizado es lo que se denomina elipsis. ¿Cuándo hago una elipsis? Cuando omito información porque ya fue dada, ya está planteada en el texto y no necesito repetir. El más común de los fenómenos de la elipsis que nosotros tenemos en el castellano es el sujeto tácito. Nosotros podemos reconocer de quién se está hablando solamente a partir de la forma verbal. Si yo digo, estamos en clase, estamos, primera persona de plural, se está refiriendo a un sujeto que es nosotros, aunque yo no lo diga. La elipsis más común que nosotros tenemos en el uso del castellano es el sujeto tácito o el sujeto desidencial. El predicado no verbal es otro ejemplo, donde en vez de poner el verbo ser, estar, parecer o semejar, se pone una coma. El cielo, coma, gris. Todos sobreentendemos que el cielo está gris o parece gris. Esos son ejemplos claros de elipsis. Lo que pasa es que las elipsis pueden eliminar toda una frase completa o un término que fue dicho antes y que el lector puede perfectamente reponer. Entonces, en la pronominalización reemplazo. Con los conectores vinculo ideas con las otras y con la elipsis elimino porque ya esa información fue dada con anterioridad. Vamos a hacer un recreo de 5 minutos porque llevamos casi una hora de clase. Hacemos un recreo de 10 minutos y seguimos.